Ya estamos preparados para empezar una nueva conversación que nos permita descubrir el mundo. Pero antes, te queremos hacer algunas recomendaciones para garantizar tu cuidado y el de los demás. Lávate las manos cada 3 horas durante 40 segundos. Busca la ventilación natural en los espacios que habites. Consume más agua, frutas y verduras. En caso de síntomas respiratorios, evita el contacto físico y usa tapabocas cubriendo nariz y boca. Si los síntomas persisten, no dudes en consultar a tu médico. Gracias por tu compromiso con el cuidado. Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita en nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza. Muy buenas tardes para todas y para todos. Qué bueno tenerles acá en este día. Mi nombre es Perla Toro y voy a tener el gusto de moderar y de tener hoy esta conversación con una mujer increíble que es Nona Fernández. Nona es actriz, es escritora y es guionista. Nona es chilena y pueden encontrar entre los libros que ha publicado, justo aquí en iFestival pueden encontrar La Dimensión Desconocida, pueden encontrar Boyer y también hay un libro que se llama Verdades Compartidas que hace parte de una selección que hizo precisamente también iFestival con Planeta, donde hay 9 relatos de 9 escritores latinoamericanos que hablaron sobre la Comisión de la Verdad que publicamos en Colombia unos años atrás. Bienvenida, Nona, qué bueno estar aquí, un placer estar contigo. Muchas gracias. ¿Y puedo aprovechar de saludar? ¿Sí? Hola a todas, a todos. Estoy demasiado contenta de estar aquí. Llegué anoche, no llevo 24 horas, pero ya declaro mi amor completo a Jericó. Qué lugar tan hermoso y todavía más hermoso si se trata de un epicentro de encuentro comunitario. Lo estoy diciendo últimamente y me parece muy importante que tomemos conciencia de lo lindo que es, del regalo que tenemos en estos tiempos tan convulsos y extraños que vivimos, de juntarnos por las cosas que nos gustan, por la literatura, por la escritura, por el arte, por el pensamiento y hacer un momento de comunidad y disfrutar esos momentos, ¿no? Creo que son tremendamente valiosos y aplaudo el iFestival y les agradezco también la presencia a ustedes aquí.
Muchas gracias, Nona. Yo quiero comenzar, el título que tiene esta conversación es Los peligros de la verdad. Y quiero empezar precisamente cuando uno entiende la verdad como un virtual, como unos acuerdos que tenemos los individuos, se pregunta a uno, ¿existe la verdad? Y aprovecho para preguntarte por qué es importante poner a danzar esa palabra en escenarios como este. Sí, indudablemente es conflictivo hablar de la verdad en términos de qué es la verdad. ¿Cómo es posible clausurar la verdad? ¿Es posible que digamos esto es la verdad y es la única versión posible de la verdad? Yo creo que no, creo que es muy difícil. Vivimos un tiempo, y probablemente de eso también hablaba recién, tiempos convulsos donde la verdad está siendo puesta a prueba, donde nos cuesta mucho codificar la verdad porque no entendemos qué nos están diciendo, si es verdad o no. Un momento donde las fake news están apoderándose de todo, hay una industria de la mentira rondando la información, rondando las redes sociales, y ya como que la verdad comienza a ser un tesoro muy difícil de identificar. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Creo que es algo inasible y muy difícil de asir, ¿me entienden? De tomar, de agarrar. Pero no por ello nos vamos a entregar a la oscuridad y a la mentira, ¿no? Creo que en este momento lo que más tenemos que hacer es intentar hacer todo lo posible para llegar a ella o para intentar llegar a ella. En ese sentido también creo que como ciudadanía tenemos mucho que hacer, ¿no? No ya o quizá como escritoras o personas que trabajamos en el mundo cultural, por supuesto que sí, pero creo que la exigencia por leyes que protejan nuestro derecho a la información o a la diversidad de información es algo importantísimo que nosotros debiéramos estar reclamando constantemente, porque la mentira nos controla, la mentira genera mucho miedo y lo sabemos, Colombia lo sabe también, el miedo es paralizador, nos deja sin posibilidad de nada y es muy comprensible, somos seres humanos, ¿no? Pero creo que la verdad es una especie de meta en este momento, ¿no? Hacia ella tenemos que intentar llegar entendiendo que la verdad también siempre es compleja porque tiene múltiples versiones. Nosotras necesitamos esas múltiples versiones, no solamente una, que es normalmente lo que tenemos, ¿no? Y definitivamente cuando hablas de esas múltiples versiones, hay un punto que en tu obra es supremamente importante, que lo indagas y es el tema de la memoria. Y la memoria se va construyendo de esas verdades, de repente también de esas mentiras, y empiezan a aparecer muchas memorias. De hecho, a veces uno pregunta cómo recuerdan esto y 5 personas podemos contar una versión completamente diferente de lo que recordamos. De hecho, en La Dimensión Desconocida, que es uno de los libros que está acá, tienes una frase que dice: se perdió como se pierden los recuerdos en la memoria. Y te quiero preguntar precisamente, entre esa relación de memoria y verdad, también sí podemos hablar de una sola memoria. ¿Y qué tan importante y qué tan difícil resulta poder hablar de una memoria colectiva? Uy, claro. Somos memoria, somos pura memoria. Somos contenedores de memoria, contenedoras de memoria. Somos más lo que hemos sido que lo que decimos que somos. Lo que hemos hecho nos delata, ¿cierto? Si hay algo parecido a la identidad, eso es lo que hemos hecho, nuestro pasado, ¿cierto? Somos contenedoras de pasado. Sin embargo, no tenemos conciencia real de esa memoria. Y lo más bonito es que la modificamos y la construimos. A ratos yo pienso que la memoria, y estoy hablando ya de la memoria personal, después me voy a meter al otro relato que es del relato colectivo, ¿no? La memoria personal a veces pienso que es el cuento que nos queremos contar cada uno de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Y es por eso lo que tú dices, Perla, que frente a un recuerdo que a lo mejor vivenciamos muchas, cada una va a tener su manera de recordarlo, cada una va a tener su versión, entre comillas, cada una va a tener su verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos estar seguras de qué fue lo que pasó realmente? Bueno,
atendiendo a cada uno de esos recuerdos, atendiendo a cada uno de esos relatos. Por eso la verdad y la memoria tienen mucho que ver, ¿no? Están estrechamente relacionadas. Cuando pensamos en las memorias de las sociedades, de los colectivos, de las comunidades, las memorias colectivas, yo creo, y esto es una tesis que tengo yo y ustedes pueden repudiarla si quieren, pero yo creo que es imposible construir una verdad colectiva, ¿no? El tejido es diverso. Si ya en una familia dos hermanos tienen recuerdos diversos de un padre, por decirlo así, de una madre, de algún hecho familiar, imagínense lo que puede ocurrir en un barrio, en un país, en un continente. Hay que asumir que la memoria colectiva es un terreno muy efervescente, muy arbitrario a ratos y muy inasible también, muy caprichoso, muy loco. Y creo que asumiendo la imposibilidad de cerrar y clausurar una memoria colectiva, podemos emprender el camino a intentar tener una. Y que asumir que esa memoria colectiva es un palincesto de muchas versiones, de muchas memorias, y que quizá atendiendo, ojalá a cada una, podemos hacernos una idea de algo. Hay algo que me gusta siempre contar, que fue como una especie de experimento que viví en la escritura de un libro. Yo escribí un libro que se llama Space Invaders, que es un libro cortito, que está en Laguna aquí, voy a decirlo, de la editorial Laguna lo tiene, que intenta recordar cómo fue ser escolar para mi generación, cómo fue ser escolar en tiempos de dictadura, y además intenta recordar a una compañera de curso específica que se llamaba Estrella González, y ella era hija de un criminal de dictadura. Nosotros no lo sabíamos, por supuesto. Hubo un hecho muy brutal en aquella época mientras éramos escolares. Ella se la llevaron del colegio y con el tiempo comenzamos a comprender qué es lo que había ocurrido y su relación o la relación de su familia con este hecho brutal. Y yo escribiendo el libro también comprendí lo cerca que como niñas y niños habíamos estado de ese horror, sin saberlo, ¿no? Y en esa reconstrucción del libro convoqué a mis compañeras y compañeros de colegio para intentar recordar ese hecho y recordar a nuestra compañera que en algún momento había desaparecido de nuestras vidas de manera muy rápida. Y cada una y cada uno recordó lo que quiso, pero de manera tan brutal que de pronto algunos la recordaban con el pelo muy corto y otras con el pelo largo, otras la recordaban alta, otros baja, otras muy simpática, otras muy pesada, como decimos en Chile. Y yo aluciné porque éramos 6 personas con una vivencia concreta colectiva, haber sido compañeras y compañeros de ella, y no podíamos ponernos de acuerdo en algo tan pequeño o tan vital como su apariencia. Y ahí dije, esto es la memoria. Cada una y cada uno recuerda lo que quiere. De alguna u otra manera esa memoria es una memoria construida, basada en algo, sin duda, basada en algo, pero construida por cada una y cada uno. ¿Y quién era entonces Estrella González? Era todas esas versiones, era la alta y la baja, la simpática y la pesada, y por supuesto yo tenía la misma, una versión de ella, que fue la que protagonizó un poco más el libro, ¿no? Pero asumiendo que era imposible recordar a una niña con la que habíamos estudiado. Imagínense cuando un país quiere recordar un hecho que ha sido conflictivo, ustedes lo saben mejor que yo, imagínenselo, lo difícil que es poder trazar una memoria de eso. Entendiendo esa dificultad, podemos intentarlo. Es lo único que sé o que puedo decir sobre la memoria colectiva. Gracias, Nona. Pero dentro de esas memorias y esas verdades colectivas, de repente empiezan a emerger unos discursos más poderosos que otros. Memorias oficiales, verdades oficiales. Y en el libro Boyer hay una parte donde Nona habla de su hijo. Esto es spoiler, pero es spoiler sanito, no es spoiler muy avanzado. Pero hay una parte donde ella cuenta de su hijo, a quien llama D, que eran los 30 años del plebiscito de Chile en 2018.
es elegido para dar un discurso en su colegio. Y empiezan primero a darle unas recomendaciones que se terminan volviendo en unas imposiciones. Cuando vean en el libro van a ver incluso el discurso tachado cómo era y cómo termina quedando, pero aparece esa pregunta por la verdad hegemónica o por la verdad oficial, y también aparece el asunto de lo importante que es estar cuestionando la verdad. Quisiera que habláramos también un poco de eso. Sí, claro. Ese libro Voyager es una especie de ensayo literario, yo más bien lo llamo un artefacto literario porque no tengo claridad qué género tiene, que recoge distintas historias y las hago constelar, historias que tienen que ver con la memoria y con el desafío de la memoria también, ¿no? Pensemos también que la memoria o que recordar, y esto es bastante esencial y probablemente ustedes lo sepan, recordar es un verbo, por lo tanto nos llama a la acción. Recordar es algo que hacemos en la actualidad. El recuerdo no tiene ningún sentido si no se enciende desde la hora, ¿no? Si no lo ponemos en verbo. Y ponerlo en verbo también es estar pensando en esas historias y esas memorias y confrontarlas con el ahora, ¿no? El libro habla un poco de eso también. Y lo que Perla señala es una historia que es bien personal. Mi hijo, como a los 15 o 16 años, en un colegio chileno bastante progresista, ¿no? Y de ideas como socialdemócrata, conmemoraban los 30 años de la llegada a la democracia, los 40, no, los 30, bueno, la llegada a la democracia. Y él fue convocado a escribir un discurso por sus compañeros, no por el centro de alumnos, y él escribió un discurso donde celebraba la llegada de la democracia, por supuesto, celebraba a quienes habían trabajado por esa llegada a la democracia, pero también cuestionaba la democracia, porque sentía que todavía estaba muy anclada a lógicas dictatoriales y habían cosas que él, como joven de 16 años, no comprendía. Por ejemplo, cómo habían todavía ciertos monumentos o ciertas calles o ciertos partidos políticos que todavía se anclaban a figuras dictatoriales. Y eso él lo escribe en ese discurso. Y cuando tiene la posibilidad de, esto fue hace muy pocos años, ¿no?, de dar el discurso, los profesores lo llaman, esto era un acto convocado por los alumnos, pero los profesores lo llaman para decirle que habían leído el discurso y que antes que lo diera, lo invitaban a reflexionar sobre algunos puntos. Entonces le señalaron los puntos y le dijeron, mira, mañana es el acto, puedes venir mañana con estos puntos reflexionados y ve tú si los quieres enunciar o no los quieres enunciar en el acto para tus compañeros. Mi hijo, que tenía una buena relación con sus profesores, llegó a la casa muy conflictuado y me decía, mamá, yo quiero decir esto y me parece muy antidemocrático que mis profesores en el acto de la conmemoración a la llegada a la democracia me hagan sacar, porque él sentía que lo estaban censurando, esta frase. Cuento corto, al día siguiente él llegó y le dijo a sus profesores, saben que lo reflexioné, porque de verdad lo había reflexionado, pero no voy a sacar estas frases porque creo que mi discurso no tiene ningún sustento si yo no puedo decir esto. Que lo estoy diciendo en nombre de mis compañeros porque ya el centro de alumnos aprobó este discurso. Entonces ahí los profesores le dijeron que no podía decirlo. Y que si quería no dijera el discurso completo o que lo mejor erradicara estas frases y lo dijera igual. Era un niño, tenía 16 años y él leyó el discurso sin las frases, que los profesores se la tacharon. Y las consecuencias de eso, emocionales y anímicas, fueron graves, fueron tremendamente graves para él. Se sintió traicionándose a sí mismo, se sintió traicionando a sus compañeros y compañeras. Y bueno, no les voy a contar todo el drama que vivió mi familia a partir de esto, pero pude también un poco experimentar la ferocidad de lo que es la historia oficial y de lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Y insisto, estoy hablando desde un lugar que es el lugar de un colegio progresista, socialdemócrata, donde la democracia es un valor que se celebra, pero aún así se censura igual,
porque hay discursos que no son políticamente correctos, por lo tanto tienen que ser erradicados, ¿no? Y ahí, claro, constatamos el problema del que estamos hablando, cómo hay ciertos discursos oficiales, que por supuesto los discursos oficiales, si tú me lo preguntas, son los que hay que cuestionar, son los que hay que observar, son los que tenemos que pensar qué se está diciendo y qué no se está diciendo en esos discursos, porque son normalmente los discursos del poder. Y los discursos del poder siempre, escúchenme, siempre, cualquiera sea el poder, hay que mirarlos con una lupa, ¿no? Hay que ver todo lo que no está ahí circulando y todo lo que está rondando esos discursos. Y justo ahora que hablas de estás cuestionando, y es importante eso, sea cual sea el poder, aparece también la relación con la democracia que tanto nos enseña también en el libro, de ese cuestionamiento antidemocrático dentro de la democracia. Y ahora que vemos una democracia sin herramientas, yo pienso mucho que los colombianos nos sentimos muy especiales por el momento democrático que podemos estar viviendo. Decimos que la democracia está en crisis en muchos lugares, pero cuando vos vas y hablas con alguien de Chile puedes estar sintiendo lo mismo, cuando hablas con alguien de Argentina puedes estar sintiendo lo mismo. Y te quería preguntar, Nona, ¿por qué es importante indagar en la memoria para tener una mejor democracia? A ver, es verdad lo que tú dices, bueno, y es parte de una conversación, no voy a hacer trampa, que tuvimos con Perla antes de sentarnos a conversar con ustedes, ¿no? Hablábamos de cómo está en crisis la democracia, cómo la democracia no tiene las herramientas para poder defenderse a sí misma, ¿no? Y cómo la misma democracia está poniendo en jaque a la democracia como si tuviese una especie de enfermedad autoinmune, me encantó ese término, ¿no? Generada por la misma democracia, ¿no? Y así estamos viendo cómo hay líderes que antes, de los cuales nos reíamos antes porque nos parecían completamente caricaturescos por los discursos que circulaban en ellos, ahora se están tomando el poder y son los líderes de las naciones y están ahí democráticamente elegidos, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran tema que pensar, del cual yo no tengo las respuestas, por supuesto, ¿no? Pero es un gran tema que tenemos que estar pensando todas las sociedades en este momento, temas en los cuales se enreda sin duda todo lo que hemos estado conversando, la información, la pluralidad, lo plural que debe ser la información, el derecho que tenemos a estar bien informada y que es un derecho que no se está ejerciendo, cómo debe haber una independencia entre el poder y la prensa, que por lo menos en la mayoría de los países latinoamericanos no existe, ¿cierto? Los poderes son los dueños de los grandes medios, lo sabemos, por lo tanto controlan la información y generan los grandes discursos oficiales. Y además comenzamos a ver también cómo, lo que decíamos también, cómo la mentira comienza a rondar los discursos oficiales, cómo se empieza a enredar en las redes sociales, cómo la mayoría de la población que no tiene tiempo para buscar mejores informaciones se queda con esas verdades y a partir de eso se empiezan a generar estos liderazgos que son del terror y que evidentemente no nos convienen. Y eso se genera democráticamente o aparentemente democráticamente, ¿no? ¿Cómo la memoria entra ahí? Yo creo que la memoria entra ahí por la misma razón de la que hablábamos, que la memoria es una versión. La memoria, y esto creo que es un problema, yo lo digo siempre piensen que todo lo que estoy diciendo lo digo fundamentándome en la experiencia chilena, observando la experiencia latinoamericana y entendiendo que hay muchas conexiones. Pero la memoria es y ha sido siempre y sigue siendo un material en disputa. Tenemos distintas versiones y siempre el poder quiere tomar una versión y el poder, que es normalmente la versión de los vencedores, nos convence de algo y no nos deja ver el resto de las experiencias pasadas y muchas de esas experiencias fueron a lo mejor experiencias interesantes que quedaron invisibilizadas por la historia y que es conveniente observarlas también, ¿no? Y yo creo que en ese plano es importante siempre estar viendo nuestras historias contemporáneas, estar cuestionando también nuestras historias contemporáneas y buscando más información.
aunque nos perdamos, yo creo que tampoco está mal perdernos en las versiones que existen, pero conocerlas, ¿no? Precisamente de ese conocimiento, Nona, y quiero entrar un poco más en Colombia. Este libro de Cisbarral, ahí hay un texto de Nona Fernández, y pues esta es una opinión personal, pero a mí me cuesta mucho hablar de los conflictos de otros países, por más que haya leído o por más que tenga un conocimiento, me cuesta. Pero a veces cuando uno se atreve a hablarlo se da cuenta que se parecen cosas más de lo que uno creyera. Y me voy a permitir leer una parte de ese capítulo que hay, donde Nona dice: el dolor del cuerpo y la desdicha del alma son un lenguaje que no necesita traducción. Un cadáver es un cadáver, un asesinato es un asesinato, una violación es una violación, la masacre es una masacre, la sangre es la sangre y el horror es el horror. Y te quería preguntar cómo fue aproximarse al informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, cómo fue aproximarse a estas verdades nuestras, a estas verdades compartidas. Sí, fue un tremendo desafío que en algún momento, debo confesarlo, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Y voy a explicarlo. Por supuesto, cuando llegó la invitación me sentí muy honrada de que me invitaran a trabajar con un material tan importante, ¿no? Pero también me sentí chiquitita, porque si bien soy una mujer que ha estado observando constantemente el proceso colombiano desde afuera, intentando entender algo que siempre para mí ha sido muy incomprensible, escuchando distintas versiones también, se volvía por una parte un desafío interesante porque yo dije, bueno, es mi oportunidad también para poder investigar mejor, pero por otro lado dije, ¿qué tengo que decir yo de esto? ¿Qué impostora? Me sentí un poco impostora. Pero la invitación era un poco para impostores y impostoras, o sea, ver cómo podíamos verlo desde afuera, entendiendo, y yo lo dejo lo declaro en el libro, que no tengo las herramientas, ¿no? Que toda mi observancia en estos 50 años de vida que tengo, que son los 50 años casi del conflicto, no son nada para intentar entrar en el horror que Colombia ha vivido. Una vez dicho eso, una vez que me lo dije a mí misma también, entré y intenté leer lo más que pude al respecto. Es un ejercicio que yo lo recomiendo para ustedes, sin duda, no sé si lo habrán hecho. No hay por qué leerlo completo, uno puede leer ciertos pedacitos. No es un ejercicio fácil, sin duda, no es un ejercicio feliz tampoco, pero la vida no es todo felicidad, lo sabemos, y también nos vamos construyendo de dolor y de desdicha, y es importante observarla. Creo que lo que me pasó, yo tenía una idea, porque uno siempre escribe pensando que va a hacer algo y termina haciendo otra cosa, nada que ver. Tenía la idea de que quizá iba a encontrar algún testimonio que iba a poder contener muchos otros testimonios y estructurarlo a modo de un cuento, ¿no? Estructurar ese cuento. Pero entre los testimonios elegí, porque quise, leer sobre todo los testimonios de las mujeres y de los niños. Nos dieron completa libertad para leer lo que quisiéramos y hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y me encontré con un material tan delicado, tan vivo, tan emotivo, debo decirlo, tremendamente emotivo, tan poderoso, que sentí que no había mucho que hacer ahí, que yo como escritora no podía intervenirlo, y que más que hablar yo o inventar una historia o estructurar una historia o dar una opinión sobre la historia, lo que podía hacer era construir un relato o construir un texto más que un relato, jugando con esas voces, poniendo esas voces y no interviniéndolas nada, ¿no? Lo que hice fue elegir algunos testimonios y organizarlos como un DJ, no interviniendo nada y organizando esas historias, poniéndolas ahí, haciéndolas constelar también. Diversas historias, porque además los testimonios no son diversos, son de guerrilleras, son de aldeanas, son de paramilitares, de policías, de gente secuestrada. O sea, es una variedad infinita.
y ponerlos ahí y hacerlos hablar y intentar no dar un espacio, porque no soy yo la persona que va a dar espacio a ninguna voz, esas voces tienen por sí un espacio, pero intentarlas trazar artísticamente, ¿no? Creativamente, literariamente. Ese es como el aporte que pude hacer, que pude hacer entendiendo que no es nada, es una invitación que era muy desafiante. Entré al material pensando que iba a comprender más y salí con más dudas y con más preguntas que a lo mejor yo tendría que lanzárselas a ustedes y a lo mejor ustedes tampoco podrían responderlas. Yo no sé si será esta la generación que va a lograr comprender lo que pasó. Y no importa, lo importante es que tengamos claro qué pasó y que no puede repetir, ¿no? Y que no puede no haber ningún indicio de cercanía a algo parecido a eso, ni aquí ni en ningún país, ¿no? Quedé muy conmovida, me ha costado incluso hablar de esto acá, porque me vuelve la conmoción. Y espero que se conmuevan también con la lectura del libro. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo completo porque recién ayer llegó a mi poder, no he leído a mis compañeras y a mis compañeros, me muero de ganas de hacerlo, pero también, y aquí me voy a anclar y con esto termino, a lo que estabas diciendo, estoy segura, aunque no lo sé, que cada una y cada uno de mis compañeros que escribieron en este libro pusieron las herramientas de sus propias experiencias de vulnerabilidad en sus propios países para poder intentar comprender eso. Y en ese sentido creo que se asemeja o se engancha con lo que dijiste, que hay aquí un lenguaje que es el lenguaje del dolor y del horror, que desgraciadamente todas intentamos comprender mejor porque es humanitario, ¿no? El mundo o la humanidad inventó el lenguaje de los derechos humanos porque era necesario poner fin a algo. Nos protegemos con esas leyes y con esas palabras y creo que cada vez que se vulneran sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí yo pude intentar entrar al informe refugiada en esas palabras, ¿no? Y refugiada en la propia experiencia, que en el caso mío es la experiencia de un golpe militar, de una dictadura y del horror que eso conlleva. Y ahí la matanza, la vulneración, el asesinato, las violaciones a los derechos humanos son un lenguaje que comprendo y que me ayudó para entrar aquí también. Hay un asunto complejo cuando uno habla de temas de memoria, de verdad, y es que a veces no queremos leerlo, nos cuesta, y mucha de la literatura, del conocimiento que se produce alrededor del dolor y de la violencia es narrada desde el miedo y es narrada desde el horror. Quienes están acá y han leído a Nona, no sé si compartamos esto, pero tiene una mirada muy bella que no es una mirada que busque el miedo, tiene verdades crueles, verdades duras, pero por lo menos lo que uno siente como lector no es que estés buscando que uno sienta temor o que sienta horror. Y por el contrario se encuentra uno poesía, se encuentra unas metáforas, además Nona es una gran ensayista, entonces empieza a meterle a esto constelaciones, empieza a ponerle unos nombres increíbles de ciencia ficción a sus libros. Y quiero preguntarte, Nona, por la importancia, uno siente como si la verdad hubiera fracasado a veces en su relato. Y quiero preguntarte por la importancia de la belleza, por la importancia de la poesía, por la importancia de la literatura, ¿qué es eso que tú pones al servicio a la hora de indagar en temas tan complejos como este? Es que claro, yo creo que ahí tenemos una gran herramienta, la humanidad tiene una gran herramienta y es posiblemente que por eso desde que tenemos nociones de memoria histórica y desde la que la historia nos ha contado, desde los griegos en adelante, la literatura ha intentado narrar el horror. Para parar el horror en el futuro, intentamos registrarlo de alguna u otra manera. Y es verdad, hemos fracasado, el horror sigue rondándolo todo, pero no vamos a dejar de intentarlo. Lo intentó Homero, imagínense ustedes. ¿Cómo no vamos a nosotros seguir intentándolo a quienes nos interesa? ¿No? No es una obligación de la literatura. La literatura y la creación no tienen obligaciones, pero hay gente que nos interesa el tema y por supuesto entramos en ese diseño.
Yo creo que lo que tiene el arte y la creación en general es que tiene la posibilidad de establecer puentes orgánicos, emotivos, que vienen del cuerpo, que vienen del corazón, que comunican de otra manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo leo el informe o leo un material historiográfico sobre cualquier hecho del que quiera saber, yo me informo, yo comprendo, yo me puedo emocionar también, pero en general queda en un lugar más intelectual, más de la información, y por supuesto eso también nos sacude, no digo que no. Pero cuando nosotros leemos una pieza literaria, cuando vemos una buena película, cuando vemos un documental bien articulado, cuando escuchamos una pieza musical incluso al respecto, lo que nos pasa es otra cosa. Lo que nos pasa es inexplicable. Y esa es la magia del arte también, que nos conmociona de tal manera que no podemos explicar lo que nos pasa, pero no queremos que eso se vuelva a repetir y no queremos que nadie vivencie eso, porque por lo menos por el momento en el cual nosotros hemos estado leyendo ese libro, viendo esa película, hemos protagonizado esos hechos, hemos empatizado con esos hechos y lo hemos vivenciado como una experiencia, no como una experiencia meramente intelectual, que probablemente también lo es, sino que como una experiencia. Vivimos por un rato eso. Sí, de hecho yo creo, la lectura, por lo menos para mí siendo niña, era una instancia para jugar a ser otra. Cuando yo leía las crónicas marcianas, yo estaba instalada en Marte, yo salía en cada una de esas expediciones. Cuando contamos una historia que tiene que ver con nuestra propia historia, no ya con estas ficciones, ¿no?, como también la literatura las contiene, tenemos esa posibilidad de hacer trasladar a quien está leyendo o viendo a esos lugares también. Y ojalá de manera, que es una cosa que a mí me preocupa, de manera amable y de manera amorosa y contenedora también, porque cuando uno quiere que ustedes entren en estos materiales, yo no quiero que se vayan, quiero que lleguen al final del libro, o sea, me preocupa que lleguen al final del libro. Y ahí hay un empeño por hacer de esos materiales otra cosa, que no sean la pura historia y el puro horror. No dejan de tener horror, pero intentamos trasladarlos hacia otros lugares y que haya humor, que haya poesía, que haya pop, ¿por qué no? Y que podamos encontrarnos ahí también, ¿no? Precisamente con eso que dices de tejer puentes, lo siente uno porque es una indagación de la memoria donde uno piensa en el futuro y donde se permite soñar. Y quería preguntarte por la esperanza y por los sueños, que probablemente incluso a veces es lo único que le queda a uno cuando recuerda ciertas cosas. Los sueños, la memoria, el pensar en el futuro. Quiero que hablemos de eso, Nona. Sabes que sí, yo creo que, bueno, hay momentos que son tremendamente desesperanzadores, las sociedades vivimos esos momentos y como individuos, claro, nos dejamos desplegar también muchas veces por la desesperanza, ¿no? Y está bien, hay que subir y hay que bajar, de eso se trata el ánimo también, ¿no? Pero yo creo que evidentemente lo que nos queda es apostar al futuro, no podemos no hacerlo. Es así de sencillo. Por difícil que sea, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de crisis que tienen que ver con bueno, guerras, conflictos, un planeta que también tiene una fecha de caducidad si no hacemos algo rápido. Todo indica que deberíamos estar por el suelo. Pero lo dije al comienzo, estamos aquí reunidas viviendo en comunidad un momento por el puro gusto y el puro placer de hacerlo. Eso es un regalo. Yo creo que tenemos que atesorar los momentos que vamos viviendo y hacer de eso también el plan del futuro, ¿no? Y hacer todos los ejercicios necesarios para que el futuro sea un futuro mejor, hacer todas las exigencias necesarias desde el lugar que tengamos. El mío es la escritura, el teatro, yo ejerzo desde ese espacio. No sé cuál será el de ustedes, pero sin duda que existe un lugar. Desde ese lugar hay que plantearse la posibilidad de un mejor futuro y, ojo, trabajar por ese futuro. Nos han enseñado siempre, o por lo menos a mí, que las grandes decisiones no pasan por nosotras las personas chiquititas. Nosotras que somos personas chiquititas no tenemos que ver con las decisiones del mundo. Pero, hey, somos más personas chiquititas que personas poderosas en el mundo. Yo creo que las personas chiquititas
tenemos que tener conciencia de la comunidad que somos y apostar por el futuro juntas desde nuestros lugares. Hay algo que está inserto en Voyager, en ese libro que escribí, Voyager, que a mí me parece alucinante y es un ejercicio que hizo el plan. Las Voyager son 2 sondas exploratorias que lanzó la NASA en el año 1977. Tienen casi mi edad, son más jóvenes que yo, un poquito más jóvenes. Y son las únicas naves espaciales que han cruzado la heliosfera, o sea, están más lejos del sistema planetario. Están tan lejos que todo aquello que ellas registran, porque la misión de ellas es el registro, registrar todo lo que puedan, la luz del plasma, el sonido, las temperaturas del universo y lanzarlas a la NASA, ¿no? Yo pienso que son unas registradoras de memoria estelar, por eso también lleva el nombre el libro de eso. Y ellas en la actualidad están tan lejos que han ido perdiendo, están tan viejitas porque la tecnología que tienen ya es completamente vintage, pero igual la NASA sigue ahí intentando decodificar los mensajes, pero como están tan lejos y están tan viejas, han perdido el lenguaje, sus señales ya no son tan fáciles de decodificar y el año pasado, creo que fue el 14 de diciembre, hace muy poco, del 2023, la Voyager 1 ya no desapareció. Su lenguaje se dejó de entender y su señal definitivamente desapareció, se perdió en el universo. Lo lindo es que pese a esto, ellas dos, cuando el programa se hizo, cada una de ellas lleva 2 discos duros de oro, que son 2 discos radiofónicos que llevan lo que el año 77 el programa decidió que era lo mejor de la humanidad. Carl Sagan, no sé si lo conocen, divulgador, astrónomo, científico, increíble, ya falleció, era el encargado del programa y dijo, bueno, tenemos que hacer una curatoría de lo mejor de la humanidad. Y el equipo dijo, ¿cómo vamos a decidir qué es lo mejor de la humanidad si ya el año 77 la humanidad estaba en crisis? Porque la humanidad ha estado en crisis desde que existe. Sin embargo, lograron curatorear. Y ese disco de oro tiene música, tiene saludos en todos los idiomas, tiene fotos debe haber fotos de Colombia sin duda. Hay fotos de un cerebro, hay fotos de un elefante, hay sonidos volcánicos, sonidos de la lluvia, sonidos de un rayo, de un trueno, sonidos chiquititos y gigantes al mismo tiempo. ¿Por qué los cito? Porque será una gran apuesta al futuro. Ellos dijeron, alguien, a lo mejor de otra civilización en el futuro, va a encontrar estos discos de oro y va a decir, wow, esto es la humanidad. O vamos a ser nosotras mismas, 1000 años después, que nos vamos a encontrar con estos discos de oro y vamos a decir, wow, esto era la humanidad. Esa apuesta por el futuro que está hecha de las pequeñas cosas, de lo doméstico, de lo chico, del material de la gente chiquitita, que somos nosotras, creo que es la gran apuesta. Y tenemos que movilizarnos, no podemos seguir pensando que somos solo gente chiquitita. Juntas somos poderosas. Y todas somos creadoras de futuro. Creo que me alcanza para una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, y es el olvido. De hecho, en Voyager tienes una frase que dice, el olvido, lo mismo que el recuerdo, también ocupa un lugar. El olvido, ¿qué pasa con el olvido? Es complejo el olvido porque el olvido es tremendamente necesario también. ¿Se imaginan lo que serían nuestras vidas si recordáramos todo? Sería un infierno. Sería un infierno recordarlo todo. Sin embargo, el olvido es un material lleno de recuerdo y de material. El olvido no existiría si no hubiera material que olvidar, ¿no es cierto? Se vuelve complejo cuando pensamos en las verdades oficiales y cuando pensamos en los traumas y cuando pensamos en el miedo y cuando pensamos en cómo una sociedad está alineada para recordar y se le pautea el olvido. Y hay cosas que desconocemos. Quiero contar una anécdota muy pequeña, porque creo que las anécdotas sirven. Hace muy poquito, en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, tuve la posibilidad de ver unas imágenes que nunca había visto. ¿Qué imágenes eran esas? Eran imágenes de Pablo Neruda recibiendo el Nobel.
Una cosa que ustedes deben decir es una imagen obvia, como una chilena no ha visto nunca esto. Bueno, pues yo nunca lo había visto. Otra imagen era el presidente Salvador Allende entrando por primera vez a La Moneda. Yo nunca había visto eso. Otra imagen era una imagen de Víctor Jara, que es un cantante chileno, que fue un cantante que fue muerto en dictadura salvajemente, trabajando en Televisión Nacional, que es el canal público de mi país, trabajando, tú lo veías en los pasillos del canal, grabando unas cosas. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo, que además soy un poco loca con el tema, soy cazadora de estas imágenes, nunca las haya visto? Claro, todas estas imágenes la Junta Militar pauteó que desaparecieran. Y como desaparecieron efectivamente, yo ni siquiera las eché en falta. Y a los 50 años las vi por primera vez y dije, claro, esto es el pauteo del olvido, ¿no? ¿Cómo es posible que yo ni siquiera las haya echado en falta? O sea, es así de tremendo. No pensé nunca en esas imágenes y cuando las vi me morí, porque además son imágenes importantes. No importa el lugar político que tengamos, ¿cómo no va a ser importante que Pablo Neruda haya recibido el Nobel y que esa transmisión los chilenos de mi edad no la conozcamos? Ahora, está en internet, ustedes me van a decir, pero eso está en internet. Pero imagínense que yo no la eché en falta, nunca la busqué. Nunca la busqué. A lo mejor ustedes la han visto millones de veces. Yo nunca la busqué. Eso es peligroso. Eso es tremendamente peligroso, porque no es el olvido que necesitamos ejercer, es el olvido que nos pautean. Ese olvido es tremendamente complejo. Cuando estaba escribiendo Las Voyager, que el ensayo habla mucho de las estrellas y hace una similitud entre el universo y las estrellas y nuestras neuronas, descubrí algo sobre los hoyos negros, que yo siempre pensé, hacía una similitud entre los hoyos negros y el olvido, porque yo pensaba que los hoyos negros eran el lugar de la nada, de absolutamente nada. Y leyendo y investigando sobre astronomía, me di cuenta que todo lo contrario. Los hoyos negros, está la densidad de material que existe en un hoyo negro que deja de verse. O sea, es como todo densificado al punto que se puso negro y oscuro. Por lo tanto, es mucha información. Claro, el olvido es eso, es mucha información. Y en el caso de las sociedades es un espacio que tenemos que indagar. Aunque muchas veces, como me pasó a mí, desconozco que olvidé algo o que no conozco algo. Y por eso la memoria, el registro histórico, sobre todo de los periodos que son conflictivos, es interesante tener esa información, bucear en esa información y conocerla para no estar pauteadas por el olvido. Yo creo que el pauteo del olvido es complicado porque, insisto, el olvido es necesario también y es una gran herramienta para poder vivir tranquilas, pero que lo elija nuestra psiqui, no que me lo hagan elegir los poderosos, ¿no? Bueno, y así como se comparte la memoria, hay que compartir la palabra y hasta acá llego yo. Y tenemos espacio de 15 minutos para preguntas del público. Esta luz no me deja ver mucho, pero si tienen alguna pregunta y pueden levantar la mano, les agradezco. Por aquí cerca de la cámara hay una pregunta. Muchas gracias por la charla, por la conversación. Estuve muy conectado y me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre nosotros como contenedores de memoria y cuando hablabas también como palimpsestos de memoria. Y ahora que mencionabas lo de la sonda espacial y hacías referencia especialmente a las imágenes y a los sonidos, es decir, imágenes de elefantes, sonidos de volcanes, de música, es decir, ya no el lenguaje, sino la imagen, la pura sensorialidad. Entonces también como a veces, eso es una pregunta comentario, como esa imprecisión que tiene el lenguaje precisamente hace que surja cada vez más lenguaje y la necesidad como de llenar ese vacío que solamente ocupa las imágenes sensoriales. Y pensaba también en el hecho de cómo se ve aquel en la memoria del otro, ¿no? No solamente el que descarga su memoria, por ejemplo, en el informe de la verdad, sino que aquellos que participaron de los hechos, cómo se ven en la memoria de los otros, que tanto eso también es un palimpsesto de su propia memoria. Era como ese comentario, si quisieras también como hablar algo de eso.
Sí, quizás solo complementar con lo que estás diciendo, que claro, la memoria tiene muchas formas, ¿no? No es solamente la posibilidad de trazar un recuerdo narrado, ¿no? Lo sabemos, un olor nos despierta memoria, un sonido nos despierta memoria, somos un contenedor de memoria, y esa memoria, a veces el lenguaje lo que hace sí es organizarlo. Y por eso también nos pasa que cuando contamos un recuerdo, ya estructuramos un relato y ya algo se quebró, porque ya lo organizamos y ya lo volvimos un cuento. Y ese cuento probablemente ya no es real, es más bien un embuste o no sé si un embuste, pero es nuestro cuento, ¿no? Y es como, ustedes lo saben, cuando contamos una anécdota, elegimos cómo contarla, ¿no? Para que sea efectiva, para que se rían donde se tienen que reír, qué sé yo. Ahí ya metimos mano. Y ahí ya alteramos el recuerdo o alteramos la memoria. Pero está bien, es una versión. Pero lo bonito es que somos mucho más que ese relato, contenemos mucho más que ese relato. Hay algo que es muy bonito cuando uno lo investiga también, no solamente a partir de ser contenedores de relatos por lo vivido, sino por lo que no hemos vivido también. Siempre lo digo, ustedes saben que cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Y nadie nos enseñó a respirar, nadie. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos memoria genética. Nuestro ADN lo sabe. El ser humano ha llegado a ser lo que es ahora, a tener esta fisionomía que tenemos ahora y a ser como somos ahora, porque hay un camino larguísimo que ha pasado para que lleguemos acá. Y tenemos los dientes de esta manera, hay dientes que ya no tenemos. O sea, podemos meternos en ese desarrollo completo. Pero toda esa memoria genética la contenemos. Aprendemos a gritar cuando nacemos. De hecho, cuando nacemos gritamos y lloramos y nadie nos enseñó a hacerlo. Y es el primer acto de memoria que ejercemos. Gritamos, lloramos, todas lo hicimos y ojo, nadie se acuerda. ¿Alguna se acuerda de eso? No, imposible. No lo recordamos, pero es el primer acto de memoria que ejercemos, porque nuestra memoria no es solamente consciente, es también genética, biológica, está en nuestros huesos, está en nuestros átomos. Y eso también es muy interesante de pensarlo, que es muy superior a todo lo que podemos pensar filosóficamente y también pensar que somos una cadena y que toda esta individualidad y diversidad que tanto defendemos, porque está muy bien, somos seres únicos, tampoco están así. Somos un pedazo de los que ya fueron y por eso nuestra madre, somos tan parecidas a nuestras madres, aunque no queramos, y por eso nuestros hijos también son tan parecidos a nosotros, porque hay una cadena aquí. La humanidad se trata de eso, y cada uno es una estación de ese gran ejercicio genético que es puro contenedor de memoria. Hay más, por allí atrás hay una mujer que tiene la mano levantada. Sí, eres tú la que está de pie. Bueno, Nona, muchísimas gracias y tengo dos preguntas. Básicamente, Colombia tiene una gran tarea con el tema de la verdad y es que debería volverse un bien común. En Colombia no es cotidiano que se lea acerca de la verdad. De hecho, hay cierta resistencia a leerse porque se cree que leer sobre el contexto tiene que ser que eres de izquierda o de derecha. Hemos politizado la memoria. Y la memoria no es un tema político, es un tema de historia para no repetir. La pregunta es, porque en Chile ya el proceso ha ido avanzando, se cumplieron los 50 años de Allende, ustedes tienen otra metodología didáctica. ¿Qué podría hacer Colombia para acercar al ciudadano de a pie a leer, a que se vuelva la memoria un bien común? Algo que realmente no tenga que ver por tu estrato social o porque yo fui una afectada o no del conflicto, porque es muy particular, solo lo leo si fui víctima o victimario, no. ¿Cómo hacer que la memoria nos atraviese de una manera didáctica como tú lo has hecho? Uno, porque lo has hecho de manera didáctica, amorosa, divertida, inteligente también, tenés un discurso muy inteligente, pero creo que eso le falta mucho a Colombia para que la memoria no se quede en los mismos que la escribieron y en los mismos que están interesadas en divulgarlo. Sí, me imagino, entiendo lo que dice. Yo creo que
no quiero poner el proceso de memoria chilena como liderando nada. Primero que nada, no lo piensen así porque tenemos una cantidad de problemas con eso que también son muy complejos y difíciles de procesar. Ahora mismo, no me voy a extender mucho, ahora mismo esta conmemoración de los 50 años fue muy triste por lo mismo, porque dábamos por hecho que habíamos avanzado en discursos, ni siquiera de memoria, por supuesto, pero también en discursos como la protección de los derechos humanos, ¿no? Pensábamos que ya no era necesario decir que un golpe militar tiene que ser repudiable, ¿no? No las crisis políticas, porque vamos a vivir en eso siempre, pero que una crisis política que la democracia se soluciona con democracia, punto número 1. Eso ya pensábamos que era un acuerdo y yo te digo, en esta conmemoración que tuvimos no lo fue. Los discursos negacionistas están en alza y otra vez estábamos discutiendo sobre si había sido necesario el golpe, si había sido necesaria incluso la masacre, porque algo habrán hecho, ¿no? Por lo tanto, todo esto, podría extenderme 3 horas aquí, es para que ustedes comprendan que es un ejercicio constante, que no es algo que se va a saldar nunca. Nunca, sobre todo cuando hemos vivido momentos tan difíciles, porque son difíciles y que son momentos que polarizan a la sociedad. Yo creo que no tengo la solución, punto número 1. Voy a lanzar algunas respuestas, pero hablo también con la misma inquietud que tienen ustedes. Creo que el punto número 1 lo tiene siempre la política pública y es ahí donde tenemos que apuntar a exigir. Y creo que en términos educacionales es muy importante que las nuevas generaciones sean educadas en políticas que aborden los derechos humanos y que comprendan, que lean históricamente el proceso colombiano desde ese foco, desde el foco de los derechos humanos, no desde el foco político, porque es verdad que eso nos puede enredar y está muy bien que nos enrede, pero si nos ponemos a leer el proceso colombiano desde el lente de los derechos humanos, debiésemos estar todas y todos de acuerdo. Creo que los niños tienen que ser educados en ese espacio, que es lo que nosotros estamos pidiendo en Chile. Creo que hay que seguir intentando todo lo posible para poder volver de estos materiales que sean afables a la ciudadanía, que podamos leerlos y no, lo que les decía yo, no soltarlos, no entrar y leer 2 páginas y decir no puedo, porque no es fácil. Tenemos que buscar los mecanismos, tenemos que buscar las herramientas, ¿no? Para poder, suena extraño, pero seducir a conocer nuestra propia historia, por feroz que haya sido. Y ese trabajo de seducción es un trabajo que yo creo que todas tenemos algo que decir al respecto, en cómo lo contamos en la mesa, cómo lo abordamos en la familia, cómo se lo contamos a nuestros hijos, cómo somos capaces de dialogar quizá con el otro que tiene un punto de vista distinto, porque aquí yo me doy cuenta que si hay algo que entendí es que hay muchos puntos de vista para poder trazar eso, el relato, ¿no? Para poder comprender el relato. Yo creo que ahí tenemos todas una labor en intentar un diálogo que sea colectivo y que, insisto, la humanidad inventó el lenguaje de los derechos humanos y es nuestro paraguas. No debiese haber una conversación sin que no fuese ese el lente para conversarla. Y creo que hay que inventar maneras, y hay que exigir también que se inventen maneras, ¿no? Y que el relato salga de los lugares oficiales y de las instituciones. Tenemos que apoderarnos de los relatos también, eso es súper importante, porque ahí también vamos a tener la diversidad, encarnar las diversidades y entender que la historia, aunque yo no haya sido protagonista, o mi familia, o mi barrio, nos pertenece. Creo que eso sí lo comprendí cuando entré aquí, porque entré muy temerosa, digo en esta escritura y en la lectura, entré temerosa, entré con el síndrome de la impostora y descubrí que, claro, que esta historia también me pertenece. Creo que también es importante trazar estos relatos entendiendo que son colectivos y que este relato, la historia de la dictadura chilena, a ustedes también les pertenece porque ustedes tampoco merecen una dictadura en el futuro. La historia del conflicto colombiano también me pertenece porque nosotros no merecemos como chilenas y chilenos eso. Y creo que los grandes relatos que contiene América Latina los debiéramos abordar colectivamente también.
y respaldarnos en eso. Y buscar las formas juntas también. A nivel, claro, sin duda esto nos trasciende a nosotras como gente chiquitita, insisto, pero debiéramos exigirlo, debiéramos emprender hacia allá los caminos, porque son horrores que yo estoy segura nadie quiere volver a habitar. Los podemos contar de distintos lugares, pero tiene que estar, la diversidad tiene que estar puesta de esos relatos y tenemos que intentar buscar el diálogo al respecto, porque no sirve establecer verdades en las que, en las que no creemos tampoco. Eso es súper importante. Yo creo que también por ahí apunta la pregunta. Hay que apropiarse de la historia porque es nuestra. ¿Da para una más o ya una? Nos da para una pregunta corta adicional. Allí detrás de ti hay otra mano levantada. Ya tenías ahí a alguien. Listo. Buenas tardes. Mi pregunta es, después de la pandemia, pareciera que el poder mundial está reseteando lo que ellos quieren que nuestros hijos y nuestra juventud vea. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo podemos recuperar la memoria que ha sido olvidada porque no la han escondido? ¿Y cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones a que conozcan las verdades que sus ancestros vivieron? Sí, insisto que yo no soy la señora que tiene todas las respuestas, ¿no? Lanzo las que puedo y quizá iluminen y quizá tampoco iluminen, ¿no? Pero claro, yo creo que la pandemia fue un periodo bien interesante y tremendo, porque por un momento la humanidad se conectó de verdad. O sea, estábamos todas padeciendo lo mismo al mismo tiempo y doliéndonos al mismo tiempo de algo que nos estaba afectando muchísimo. Tuvimos incluso, y podemos reírnos de eso, la fantasía de que íbamos a ser mejores personas después de la vivencia de la pandemia. Nosotros dijimos, políticamente, socialmente, las sociedades van a ser otras, nos vamos a entender desde otra clave. Y no, aquí estamos, no. A tal punto que incluso como que todo ese paréntesis que fue la pandemia, como que a uno se le olvida un poco, ¿no? Como que rápidamente retomamos el ritmo, retomamos la locura también y volvimos a lo mismo, incluso intensificando algunos rasgos, y ahí estoy súper de acuerdo contigo. Haciendo esa observación, yo creo que aquí en el tema pandémico podemos observar empíricamente lo que hacen con nosotros, o sea, cómo nos sacan rápidamente del tema y nos instalan en otro, y no podemos ni siquiera yo creo que todavía aquí ninguna de nosotras puede decir cuáles son las consecuencias de nuestra psiquis de lo que vivimos, del encierro, de la muerte tan cercana, de no tener el control de nada, de amanecer un día y no saber ni siquiera lo que vas a almorzar porque depende mucho de lo que hay en el almacén de la esquina y de si puedes salir. Fue una locura, ¿no? Pero también nos conectamos con otras cosas y también fue un periodo extraño que no hemos tenido tiempo de reciclar y de pensar del todo, y pasarán los años para poder comprender lo que vivimos, ¿no? Quizás sean otras generaciones quienes van a poder observarlo mejor. Pero yo creo que lo interesante de eso y que tenemos que tener claro es que no somos mejores personas. Definitivamente una lección como la pandemia no nos ayudó a ser mejores personas y eso es tremendo. Porque claro, tiene mucho que ver con esto que hablamos, cómo vamos fracasando en el relato del horror porque sigue existiendo el horror y cómo vivimos una experiencia colectiva, dramática, dolorosa y pareciera que tampoco nos ayuda. ¿Cómo podemos instalar la memoria? Yo insisto, ese es trabajo de cada uno y cada uno, haciendo las exigencias siempre a quienes tienen la posibilidad de manejar la política pública. Si eso es importantísimo. Eso es importantísimo, exigirle a nuestros gobernantes que hagan el ejercicio y que pongan la memoria como un eje importante para no repetir lo que no queremos que se repita, ¿no? Y el ejercicio, y esto estoy repitiéndome de alguna manera porque no tengo otras respuestas, y el ejercicio también de hacerlo nosotras desde nuestras trincheras, de lo que consideramos importante de recordar, que se recuerde. Y una vez a la semana yo lo pongo como tema en mi mesa y se lo digo a mis hijos y lo relato hasta que me digan, me aburre el tema.
no importa, pero que sepan que existe. Yo creo que es parte de... También hay que decirlo, vivimos en dinámicas tan aceleradas, tenemos vidas tan rápidas, donde a veces nos cuesta tener esta posibilidad de reflexión, de pensamiento, de querer conversar sobre algo. Muchas veces no tenemos esa posibilidad. Tenemos que darnos la posibilidad y eso es una voluntad, es un ejercicio. Estoy cansada, me quiero acostar, quiero dormir, quiero ver una serie. ¿Sabes qué? Dale 15 minutos a una conversación de sobremesa, réstale a la siesta, réstale a la serie, réstale al celular, 15 minutos diario, 15 minutos. Y haz un recuerdo, un recuerdo importante y lánzalo sobre la mesa, que puede tener que ver con el horror, pero también puede tener que ver no con el horror, con las cosas que son importantes para nosotras también, con las felicidades, y mezclemos el horror con la alegría también. Y recordemos los grandes hechos, y mañana recordamos el horror y pasado mañana recordamos los grandes hechos. Hagámosla fácil también, ¿no? Pero recordemos, y sobre todo hagamos que ese ejercicio de recuerdo ilumine el presente, porque no tiene ningún sentido si no nos ayuda a comprender el presente. Y lo más importante, a trazar un futuro. A trazar un futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.